Bienvenidos a Vicas Español, donde la iglesia y la cultura se unen. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbete en Apple Podcasts y YouTube. Por favor, muestra tu apoyo dándonos un like. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Este es el día que ha hecho el Señor. Estamos bien contentos de estar con ustedes una vez más. Este es su anfitrión, Roberto González, pastor de Viva Church, doctor en medicina. Y estamos hoy con el pastor Freddy Román, pastor de cuidado congregacional, para servirle a ustedes y a Dios. Amén. Estamos en la serie de Efesios que ya llevamos 2 meses, este es el tercer mes. Ajá. Que estamos en la serie de Efesios, una serie que ha sido de mucha bendición y hemos estado hablando diversos temas. Inicialmente hablamos de tengo dones y desarrollamos el tema de los diferentes dones que el Espíritu Santo nos da para la edificación de la iglesia. Hablamos también de soy nuevo y hablamos de cómo somos transformados, cambiados, restaurados por parte del Señor mientras estamos en Cristo. Y hoy queremos hablar de un tema muy importante para nosotros los cristianos, un tema que puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. Amén. Muchas veces, porque soy perdonado, el uno saber que uno es perdonado, uno saber perdonar, es algo muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a estar comenzando en Efesios 4, capítulo 4, del 25 al 32. Y hoy quiero comenzar hablando del poder del perdón. Porque a veces en el mundo como que se estimula el no perdonar, no se le da mucha importancia al poder del perdón, no se le da mucha importancia a lo que el perdón hace en la otra persona y lo que el perdón hace en uno mismo. Porque el perdón hace una obra en uno mismo que si uno no perdona, pues desarrolla una problemática que nosotros vamos a hablar un poquito de eso después. Esa es la parte que no se nos ha enseñado, porque cuando tú perdonas, tú ganas mucho terreno en términos de tu salud emocional. Amén. Y realmente, al contrario, se nos enseña, no, a mí el que me la hace, me la paga. y yo he aprendido a decirle a la gente de que el perdón no lo haces por la persona que te hizo la falta. El perdón tú lo haces por ti mismo. Por ti mismo. Porque al tú perdonar, eres libre de las ataduras de lo que la falta de perdón puede crear en ti. El apóstol Pablo fue legalista antes de ser cristiano. Experimentó el poder radical del perdón, experimentó el perdón directamente de lo que Cristo hizo en su vida. Uh-huh. Pablo supervisó y supervisaba la muerte de diferentes cristianos, incluyendo al diácono Esteban. Y mientras Esteban murió, pidió que Pablo fuera perdonado. Y su oración por Pablo fue contestada y Pablo se convirtió. Mira, me llama la atención porque Esteban precisamente hizo lo mismo que hizo Jesús. Padre, perdónalo porque ellos no saben amén, lo que hacen. Amén. Y entendemos que era así. O sea, Pablo era cuando estamos en Cristo, nuestros ojos espirituales no están abiertos. Ajá. No podemos ver realmente lo que está sucediendo alrededor de nosotros de una forma espiritual. Mira, Roberto, y una pregunta que podíamos hacerle a la audiencia. ¿Alguna vez te has considerado cuán pecaminoso tú eres? Eso es una pregunta, vamos a decir que es retórica para que la vayan analizando y pensando ahí. Reflexiva. Pero una pregunta un poquito fuertecita. Si pudieras escribir una lista de cada pecado que has cometido, ¿cuán largo sería esa lista? Wow. Eso es solamente, como dicen en inglés, food for thought, para que alimente el pensamiento. Amén. Que no para que lo haga como tal, sino que para uno reflexionar acerca de dónde uno estaba, dónde uno está y hacia dónde uno va. Fíjate, haciendo esa lista, haciendo esa lista tendría que pedir papel prestado para escribir. Sin embargo, cuando uno considera cada cosa en esa lista,
realmente eso es un asalto contra Dios y la justicia, porque precisamente el pecado es la transgresión de la justicia de Dios. Tenemos un escritor, R.C. Sproul, dijo una vez que cada pecado es un acto de traición cósmica contra Dios. La Biblia usa un lenguaje fuerte y a veces asusta, porque las consecuencias merecidas de nuestros pecados, nuestra traición cósmica contra Dios, deberían asustarnos. Y deberían asustarnos, lo decimos con énfasis, porque vemos personas que transgreden la ley de Dios y se quedan campantes como si eso no significara nada. Y vemos a veces el lenguaje que utilizan, que no tienen ningún temor de Dios. Pero afortunadamente hay buenas noticias para nosotros en la obra de Jesús en la cruz y en el poder del Evangelio. Vamos a ver entonces de qué manera uno es perdonado en Cristo, Roberto. Afortunadamente, como dijiste, hay buenas noticias. Eres perdonado en Cristo. ¿Y qué queremos decir con eso? Jesús se sustituyó a sí mismo por nuestros pecados. O sea que Él se puso en el medio y acarrió sobre Él toda la ira de Dios que nos tocaba a nosotros. O sea que ya entonces lo que se me va a cobrar a mí no se me cobra. Ya está pago, ya está pago. Y que Jesucristo lo pagó en la cruz. O sea que ya eso es como si tú fueras al cajero y llegaras y pusieras toda la compra en un carrito y dijeras, no, ya que aquel señor... Eso el Señor lo pagó. Te invitan a comer, sí. Come lo que tú quieras, no te preocupes porque todo está pago. Todo está pago. Tremendo. O sea que las escrituras no usan una palabra para describir esto, la propiciación. Ok. Esto significa que la ira de Dios contra el pecado ya está satisfecha. O sea que la ira que venía contra ti, la ira que venía contra mí, fue sobre Jesús, que no se la merecía. Y ya fue con eso pago, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, exacto. Pues la paga del pecado es muerte y Jesús pagó el precio más alto, que fue su muerte. Pero entonces la persona que viene a Cristo no muere. Muere a sí mismo mayormente, o sea, no muere físicamente, hay una muerte espiritual. El hombre viejo muere y nace una nueva criatura. O sea, inclusive en el bautismo hacemos simbólicamente eso. Nos hacemos partícipes de la muerte y resurrección de Cristo, porque somos muertos al hombre viejo cuando bajamos a las aguas y somos resucitados en el hombre nuevo, simbólicamente, frente a la congregación, frente al mundo, para que sepan que ya tenemos un compromiso nuevo. Y fíjate, para uno poder entender bien esto de la propiciación, es importante uno entender entonces cómo opera el pago o la justicia de lo malo que se hace. Es decir, que tenemos que entender entonces la ira de Dios. Sí. En la medida Dios no puede ser burlado. Exacto, y en la medida en que nosotros entendemos la ira de Dios, podemos entonces apreciar mejor lo que es la gracia. Amén. Entender la verdad de la ira de Dios nos permite apreciar más profundamente, como dijiste ya, la verdad de su gracia. Si estás en Cristo, has sido perdonado por tus pecados, pasado, presente y futuro. O sea, eso es una cobertura que ninguna tarjeta de crédito, ningún seguro te la da. O sea, que te cubre el pasado, te cubre el presente y te cubre el futuro. Entendemos que cuando Jesucristo hizo ese sacrificio, hizo sacrificio por todos, aún lo que no lo habían aceptado como Señor y Salvador, y hizo el sacrificio por siempre. En esa parte yo siempre digo que hay gente que lamentablemente se van a perdición sin saber que fueron perdonados y que tenían la oportunidad de ser libres de la muerte y el pecado. Porque está abierta, la puerta está abierta para todos nosotros. Por eso es que dice, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y en ese mundo están todos los seres habidos y por haber en la historia de la existencia mundial. Entonces, si he sido completamente perdonado en este momento, ¿cómo es que no estoy completamente salvado en este momento?
Roberto, ¿qué tú me podías decir en cuanto a eso? Pues, aunque no eres completamente salvo, eres completamente perdonado. El acto de la justificación y santificación a lo largo de tu vida es el poder del perdón sobre tu vida. Tus pecados futuros son perdonados, pero debido a que no has sido totalmente nuevo, estás en un proceso de renovación, en un proceso de transformación, en un proceso de cambio, seguiremos pecando. Pero ese perdón que encontramos en Jesús está constantemente sobre nosotros. Qué tremendo cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la pasión y muerte de Jesús, cuando finalmente Jesús gritó desde la cruz, todo está cumplido. Estas palabras están hablando de su victoria triunfante sobre el pecado, que la obra que él vino a realizar, tomando el pecado del mundo, se había completado y que ya no tenemos que vivir en nuestro pecado, sino tenemos una opción mucho mejor y satisfactoria. Sí, tenemos ya, cuando optamos por Cristo, ya tenemos el perdón de Dios. O sea, el perdón de Dios que Cristo ganó. O sea, que no es, como estamos hablando, no hay obra. O sea, las obras son obras de agradecimiento que podemos hacer hacia los demás porque estamos agradecidos de ser perdonados. Claro. Estamos agradecidos de ser salvos. Eso viene en consecuencia de uno saber que ha sido perdonado. Amén. Y uno entonces automáticamente empieza a obrar, a hacer las cosas que Dios quiere. Y de hecho la Biblia dice que el Señor preparó unas obras para que nosotros caminemos en esas obras. Pero hay un problema porque muchas veces nosotros como que no nos sentimos dignos. Sí. Y también a veces otro problema es que muchas veces hay muchas personas que no saben perdonar. Muchas personas que carrían. Una de las cosas que yo veía entre personas que yo hablaba con ellos, porque siempre este tema me gusta hablar directamente con pacientes y personas con que me encuentro. Encontraba personas ya entrados en edad con faltas de perdón para con sus padres que ya llevaban 20, 30 años que habían pasado a mejor vida y todavía estas personas tenían faltas de perdón para con resentimiento a raíces de amargura. Y que inclusive eso los lleva a la enfermedad, ¿verdad? Sí, eso es así porque está lo que se llama la somatización, o sea que cosas espirituales y emocionales se pueden manifestar en el cuerpo. ¿Aceptas tu perdón en Cristo? ¿Lo aprecias? Si es así, entonces usted debe extender el perdón como Cristo lo hizo. Se supone que extendamos el perdón a nuestros hermanos, a nuestros familiares y a todo el que nos encontramos. ¿Puedo entender completamente lo que significa perdonar a los demás si no he recibido el perdón? Yo pienso que no. Pienso que no también. La única razón por la que podemos aferrarnos al concepto del perdón es porque el perdón inmerecido nos fue dado. Eso es amén. Aceptar el perdón mientras se niega a dárselo a los demás es verdaderamente erróneo y se puede conceptuar hasta medio hipócrita. O sea, está diciendo que los pecados de los demás son más graves que los tuyos. O sea, que especialmente contra lo que hemos cometido contra Dios. Amén. Y contra los demás. O sea, pecado es pecado. O sea, a veces la gente puede hacer una lista de que si este pecado es más malo, que si este pecado es más leve. Y la religión los divide en pecados veniales, capitales. Sí. Y entendemos como cristianos que pecado es pecado. Cualquier ofensa que hacemos contra Dios o contra su creación es una ofensa. Exacto. Y una ofensa que requiere que haya perdón. Una intervención. Y en este caso de parte de Dios. Y qué bueno que Dios, a través de Pablo, nos dice que tenemos dos opciones cuando se trata de aquellos que han pecado contra nosotros. O lo perdonamos o sentimos amargura por eso que se nos hizo. Y entonces, como tú estabas diciendo, y sabemos, hay personas que están enfermos físicamente porque tienen espiritualmente una amargura y una falta de perdón que los consume en una enfermedad. Y nosotros entendemos que la falta de perdón va creciendo. Si no es como una planta. Sí, la Biblia lo dice. Sí, habla de las raíces de amargura. Entonces esta planta sigue creciendo y sigue echando raíz.
y esa raíz sigue invadiendo partes importantes de nuestro espíritu, consume partes importantes de nuestras emociones, y entonces le pasamos factura. Le pasamos factura a todo el que viene. Si, por ejemplo, una mujer sufrió un divorcio fuerte y se separó de su esposo, cualquier persona con quien ella se vaya a acercar después, posiblemente si no ha podido perdonar a ese que le hizo el daño que le hizo, pues va a pasarle factura a cualquier otra persona. Y a veces le pasa factura a la familia, y a veces le pasa factura. Exacto. Y cuando digo pasarle factura es que va a filtrar lo que hace, lo que piensa y dice en base a la experiencia que tuvo, una experiencia negativa, y lamentablemente tenemos que la acción que se hace es que se hace una acción cosmética de esa amargura. Así como la planta que tú la deshierbas y, y se ve bien bonita. Y se ve bien linda. Y pues, tremenda. Una planta, una mata de rosas bien bonita, pero tiene espinas. Exacto. No, y no solo eso, que podemos limpiar y poner el sitio donde está sembrada bien bonito, pero hay unas raíces. Y hasta que tú no saques esas raíces, lo que pasa cuando pasamos la podadora de grama, sí, bien lindo se ve, pero crece la mala hierba otra vez. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue que la cortamos nada más, pero no arrancamos la raíz. Y eso es lo que pasa en nuestra vida cuando tenemos frustraciones, decepciones, ira, cuando tenemos heridas, cuando tenemos tristeza y no podemos arrancar nuestra amargura antes de que eche raíces. Entonces las consecuencias son malas. Y como tú dices, se afecta todo nuestro entorno, se afectan nuestras relaciones, todo, se afectan cómo hacemos las cosas. Todo se filtra por ese tipo, por las experiencias, y esas experiencias malas. A ver, ¿por qué será que a veces se filtran más las cosas por las cosas malas que hemos vivido que por las cosas buenas que hemos vivido muchas veces? Yo pienso que eso sucede porque en nuestro psiquis, en nuestro cerebro, tenemos... En la computadora, esa computadora que usamos todos los días para resolver las situaciones. Lamentablemente no tenemos un... ¿Cómo es que se llama? Un antivirus. O un botón de reset. Un botón de reset. y eliminar todas esas cosas. Pero es importante, y en este momento estamos hablando a alguna persona que nos está escuchando ahora mismo. Mira, mi hermano, mi hermana, pon final a esa amargura que te tiene, que te está consumiendo. Mira, aunque seas cristiano, tú tienes muchas bendiciones a tu alrededor, pero ahora mismo estás lidiando con ese problema. Deja eso en las manos del Señor, porque perdona, porque eso te va a ayudar a ti, te va a dar otro nivel de experiencia, y tú vas a poder ser una voz clara de parte del Señor para todos aquellos que están en tu entorno. Por favor, en el nombre de Jesús, pon eso a los pies de Cristo y olvídate de eso ya. Amén. Sigue lo que dice la palabra del Señor. Pues en la palabra del Señor nos dice el Padre Nuestro que nos perdone según nosotros perdonamos. O sea, que vamos a ser medidos por la misma medida que medimos. Y a veces te lo decimos como el papagayo, como decimos. Recitamos el Padre Nuestro, pero no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, del compromiso. Padre, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y seremos atados por los dichos de nuestra boca. Wow. O sea que es diferente a lo que piensa el mundo. Nosotros pensamos que lo que decimos trae peso, porque el mundo se hizo por la palabra. Amén. Sí, y hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra. Así que usted tenga mucho cuidado de lo que sale por su boca, porque lo que sale por nuestra boca tiene poder. Sí, de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Y por regla general, las personas amargadas tienen una buena razón para estar amargadas. O sea, cuando tienen coraje porque tienen razón para tener coraje, pero las consecuencias de eso te van a traer mal, y no queremos que eso ocurra en tu vida. La amargura a menudo está relacionada con cuánto amas al ofensor. Cuando alguien que ama actúa profundamente mal contra ti, duele más que cuando lo hace un extraño.
es lamentable. Y tenemos que entender que, sabiendo todo esto, cómo debe el pecado hacernos sentir en cuanto a Dios. Dios tiene todo el derecho de terminar nuestra vida, pero sin embargo en su misericordia Él nos mantiene, porque Él espera que nosotros podamos realmente venir realmente arrepentidos y pedirle perdón al Señor. La persona que está amargada tiene todo el derecho a amargarse, pero en cambio nuestra mayor muestra de amor, más desinteresada, jamás mostrado en la historia de la humanidad, esa persona muere en lugar de aquellos que lo han traicionado y desobedecido, lo que hace Dios. Realmente nosotros tenemos que hacer y actuar como Cristo. Amén. Y debemos de amar a esas personas que nos han traicionado y ponerlo y orar por ellos. Y tenemos que morir a la falta de perdón y tenemos que morir al pecado, porque eso lo que engendra es esclavitud, engendra atadura, que luego no nos van a dejar vivir libremente y en toda la plenitud de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y esa es la parte más difícil, morir al yo, morir a mi conciencia, a mi falta de perdón. Eso es difícil. Hemos estado aquí desarrollando el tema de Soy Perdonado, parte del VCast en español. En Efesios 4, 25 al 32, hablamos del poder del perdón, hablamos de que eres perdonado en Cristo y hablamos en la que yo creo que es la más importante: usted puede perdonar en Cristo. Este es su servidor, el pastor y doctor Roberto González, anfitrión del VCast en español, y me acompaña el pastor de cuidado congregacional Freddy Román, para servirle. Que Dios nos los bendiga y que Dios nos los guarde. Gracias por acompañarnos en VCast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el VCast y a expandir el Evangelio.